Dese cuenta que antes de que fuera asesinado, Álvaro Gómez Hurtado estaba pidiendo la renuncia del presidente Samper. Los hijos y sobrinos del político conservador hablaron con él sobre los riesgos que implicaban sus escritos. Dese cuenta que hay un solo preso por el crimen de quien fuera uno de los presidentes de la Constituyente en 1991. Esta noche en Documental y Crónica, segunda parte del especial sobre los 16 años de impunidad del crimen de Álvaro Gómez Hurtado y de su escolta. Soy Lina Pulido y esto es Dese Cuenta, el periodístico del Canal Capital que con reportajes, crónicas y documentales muestra una mirada distinta de la realidad colombiana. Bienvenidos. Para muchos colombianos honestos fue vergonzoso que quien entregó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en su última versión fuera el expresidente Ernesto Samper, quien todavía no ha aclarado su implicación en el crimen de Álvaro Gómez y en el proceso 8000. Irónicamente, uno de los premios lo recibió el periodista Mauricio Gómez, hijo del asesinado líder conservador, quien aún clama justicia por el crimen de su padre. A la ceremonia de entrega de los premios de periodismo Simón Bolívar asistió la flor y nata de la sociedad colombiana. Al lado de los miembros del jurado, encabezados por el español Víctor García de la Concha, quien presidió la Academia de la Lengua Española durante los últimos 12 años, estaban dos expresidentes de la República de Colombia, Belisario Betancur y Ernesto Samper, un ex vicepresidente que ahora funge como periodista y lo más destacado de la política y el periodismo nacional. Los ganadores del premio se sucedieron uno a uno, estrechando agradecidos las manos del jurado y de los expresidentes. Todo era alegría y buenas maneras, pero cuando le correspondió recibir el premio a Mauricio Gómez, el hijo mayor del político conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en los críticos días del gobierno de Samper, el periodista se negó a estrechar la mano del expresidente. La noticia no pasó desapercibida para los medios de la farándula. Para entender este gesto, hay que recordar un poco de historia. En 1995, hace 16 años, gobernaba a Colombia el liberal Ernesto Samper, en medio de un escándalo sin precedentes en el país por haber recibido una cuantiosa suma de dinero procedente de los carteles de la mafia con la que había financiado su campaña. De comprobarse cualquier filtración de dinero, en cualquier caso su ingreso se habría producido a mis espaldas. Medio país pedía su renuncia y el otro medio lo apoyaba. En ese momento había una temporada taurina en Bogotá, entonces fuimos a toros en ese momento. El proceso 8000 estaba en plena efervescencia de calor. Y había una corrida de César Rincón. Y César Rincón le dio por brindarle un toro a Darío Arismendi. Caracol en ese momento ya había manifestado su apoyo al gobierno de Samper y comienza a gritarle a la plaza: ¡No! 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 Yo nunca había visto eso y tuvo que devolver el brindis, creo. Los Estados Unidos, incluida la DEA, dijeron que lo que aquí existía era una narcodemocracia. El extesorero de la campaña de Samper, Santiago Medina, fue capturado y admitió el narcofinanciamiento del proyecto político samperista. Según Medina, Ramiro Bejarano, entonces director del DAS, lo visitó en los calabozos de la Fiscalía por orden de Samper, quien le envió el mensaje de que no lo enlodara. Horacio Serpa, ministro del Interior de Samper, se convirtió en su principal escudero. Que renuncie el doctor Ernesto Samper Pizano, mamola, como decía Jorge Elías el Gaitán. El gobierno se jugó su última carta para persuadir a Medina de que se retractara. Envió a hablar con el extesorero, que estaba detenido, a Ignacio Londoño Zavala, alias Nacho, conocido como el abogado de la mafia, y según varios testimonios, habitual invitado del presidente Samper en la hacienda Hato Grande. Medina terminó afirmando que Samper sí sabía que los dineros de la mafia habían entrado a su campaña y que Serpa y Fernando Botero Sea, el ministro de Defensa, también sabían.
En ese momento, Álvaro Gómez Hurtado, quien había presidido la Constituyente en 1991, decidió utilizar todo su prestigio para producir la renuncia de Ernesto Samper. A partir del lunes 31 de julio y hasta el día en que lo mataron, Álvaro Gómez hizo de los editoriales del Nuevo Siglo una trinchera desde la que pedía a Samper que dejara el cargo presidencial. En varios editoriales del Nuevo Siglo, Álvaro Gómez asumió una oposición radical contra el gobierno de Ernesto Samper. Decía que no lo quería tumbar, pero que tampoco se podía quedar. Medina terminó comprometiendo a Fernando Botero, a Zerpa y a Bejarano, a los que denunció por sus presiones y chantajes, y el ministro Botero fue capturado el 15 de agosto de ese año. El conductor de Horacio Zerpa fue asesinado por varios sicarios mientras se dirigía a la fiscalía a dar una declaración. Según el detenido ministro Botero, existía a nivel del alto gobierno y en particular del presidente Samper el convencimiento de que la mayor amenaza para la supervivencia del gobierno estaba representada por el doctor Álvaro Gómez Hurtado, a quien el DA sometía a la vigilancia de todas sus actividades ordenada directamente por el presidente Samper. Mientras tanto, Álvaro Gómez seguía pidiendo la sustitución de Samper y la búsqueda de una solución política y constitucional a la crisis. De los 4 últimos editoriales que él escribió antes de que lo asesinaran, 3 se los dedicó al proceso 8000, diciendo básicamente que había sido probado que el dinero de los narcotraficantes había entrado a la campaña Samper, que este dinero había sido cuantiosísimo, que le había ayudado a ganar la segunda vuelta y que, aunque nadie le estaba pidiendo en ese momento la renuncia, pues no se podía quedar porque era un presidente ilegítimo. El 28 de septiembre, Antonio José Cancino, abogado del presidente Samper, fue víctima de un atentado en que asesinaron a sus 2 escoltas y él quedó herido. Zerpa se encargó de propagar graves rumores según los cuales se estaba poniendo en marcha un plan para derrocar al presidente Samper. Según una reciente declaración de Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, entonces un poderoso cabecilla del cartel del Norte del Valle, hoy extraditado en los Estados Unidos, Álvaro Gómez estaba ambientando un golpe de estado dentro de los militares y los grandes ricos de Bogotá. Entonces el Gordo, se refería a Samper, y Horacio Zerpa mandan la razón con el Gordo Nacho de que hagamos lo que sea para parar a Álvaro Gómez. Los hijos y sobrinos de Álvaro Gómez alcanzaron a advertirle sobre los peligros en que estaba. Nos habíamos reunido toda la familia para tomar las precauciones del caso, porque veíamos venir algo que no estaba bien. Le sugerí enfáticamente varias veces, por lo menos en el mes de agosto, que compráramos un vehículo blindado. No quiso hacerlo. Él tenía una certeza, pues, de que nadie podía atentar contra él, que él no iba a ser sujeto a esa forma de violencia. 2 días después de haber solicitado nuevamente la renuncia de Samper en sus editoriales del Nuevo Siglo, yo creo que el presidente no se cae y creo, como lo he dicho varias veces, que tampoco se puede quedar. Álvaro Gómez fue asesinado el 2 de noviembre de 1995. Yo estaba en París, pero vi en CNN las imágenes del automóvil y la sangre y todo eso, y lo recuerdo como, pues yo pensaba que no era verdad todo lo que me estaba pasando, ¿no? Pero sí, fue verdad, y entonces yo me vine. En ese momento yo todavía no conocía los últimos escritos que él había hecho y por lo tanto no tenía en ese momento una razón válida como causa del asesinato. Ya después, llegando a Bogotá, me enteré de qué era lo que había escrito y me entraron pues fuertes dudas sobre el motivo del asesinato. La teoría del complot, según la cual Álvaro Gómez estaría comprometido en un golpe de estado contra Ernesto Samper, fue una pura invención de la dirigencia de los samperistas. Pues esa es la teoría que el gobierno de Samper y todos sus secuaces inventaron para quitarse de encima el problema de la culpa.
de quién había mandado matar a Álvaro Gómez, pero Álvaro Gómez fue presidente de la constituyente del 91. ¿Usted cree que uno siendo presidente de la constitución que está vigente hoy día en el país, iba a participar en un golpe de Estado? Eso sería el contrasentido más grande. Sin embargo, el gobierno Samper haya tratado de impulsar esa teoría que no tiene ninguna raíz verdadera. Desde que Álvaro Gómez fue asesinado, el caso ha tenido 17 fiscales a razón de menos de uno por cada año. Con esa muestra de que ha habido 17 fiscales en el caso, pues ahí tiene que haber alguien que está atornillado en la fiscalía, que sigue atornillado para no seguir adelantando la investigación. Esto no es una investigación, es la no investigación. Es como se debería llamar este proceso. En todo caso, la prueba está que hay una o dos personas en prisión por este caso que no tienen nada que ver, y la fiscalía lo sabe. Sin embargo, creen que metiendo en prisión a gente inocente, pueden decir, mire que sí hay gente en la cárcel. La familia Gómez Hurtado ha hecho gestiones para que la muerte de Álvaro Gómez sea declarada como un crimen de lesa humanidad y ha llevado el caso a la justicia internacional. Los gringos tienen muchas pruebas contra el gobierno Samper, pero no las quieren dar. La CIA, la DEA, tienen grabaciones, tienen cosas muy comprometedoras, pero no las han querido dar. Entonces hay como una complicidad, no solo aquí, sino también por fuera, para que la cosa no avance. Hay pruebas que se han pedido desde hace 4 o 5 años, no las han realizado. Entonces, la fiscalía eso es un nido terrible. Ahora sí comprenden por qué Mauricio Gómez no le dio la mano al expresidente Samper. La investigación o la no investigación, como afirma Mauricio Gómez, prescribe en 4 años. Declararlo como un crimen de lesa humanidad y llevarlo a la justicia internacional abre una ventana de esperanza para dar con los autores materiales e intelectuales del crimen. Al regreso, los fiscales que adelantaron la investigación daban cuenta de cada paso del expresidente Samper, de quien hoy se sospecha que esté implicado en el crimen.